Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Te honramos y te damos gracias, Dios. Y te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida. Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable. El día de hoy vamos a ver nuestra semana número 22, Primera de Corintios, capítulo 10, versos del 23 al 33. Se llama nuestro mensaje de hoy o nuestra enseñanza, todo para la honra de Dios. Y vamos a dar lectura. 1 Corintios 10, 23, que dice: algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás, y no solo en nosotros mismos. Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. Por lo tanto, ustedes pueden comer de todo lo que se vende en la carnicería, sin tener que pensar de dónde viene esa carne. Si alguien que no cree en Cristo los invita a comer y ustedes quieren ir, vayan. Coman de todo lo que les sirvan y no se pongan a pensar si está bien comer o no. Pero si alguien les dice, esta carne fue ofrecida a los ídolos, entonces no la coman, para evitar problemas. Tal vez tú no tengas problema en comerla, pero otras personas sí. A mí realmente no me gusta la idea de no poder hacer algo solo porque otra persona piensa que está mal. Pues si yo le doy gracias a Dios por la comida, ¿por qué me van a criticar por comerla? Siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios. No les causen problemas a los judíos, ni a los que no son judíos, ni a los que son de la iglesia de Dios. En todo lo que hago, yo trato de agradar a todas las personas. No busco ventajas para mí mismo, sino que busco el bien de los demás para que se salven. Muy bien, Pablo termina con el tema de la idolatría, hablándonos sobre aquellas cosas que son ofrecidas, que son sacrificadas a los ídolos. ¿Podemos comerlas? ¿Podemos aceptar invitaciones a comer en Día de Muertos, partir la rosca de Reyes y comer tamales en el Día de la Candelaria? ¿Asistir el 12 de diciembre a la comida en la empresa? ¿Qué nos dice la Biblia? Precisamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy. 1 Corintios 10, 23, que dice: algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Y Pablo comienza con la misma frase con la que comenzó 1 Corintios 6:12. Yo soy libre de hacer lo que quiera. Una frase que más bien nos habla de una filosofía, de una manera de pensar con respecto a lo que es la libertad o aquello a lo que el hombre define como libertad. ¿Qué es ser libre? Hacer lo que quiero, cuando quiero y a la hora que quiero. Algo a lo que Pablo no dice que no. No se opone ni corrige, pero a lo que agrega que, si bien es cierto que podemos hacer lo que queramos, ciertamente no todo lo que queremos conviene. No todo lo que queremos conviene. Y segundo, no todo lo que queremos fortalece o edifica nuestra vida cristiana, dándonos los parámetros que necesitamos como creyentes para tomar en cuenta antes de ejercer nuestra libertad. Esos parámetros que necesitamos tomar en cuenta antes de que podamos ejercer nuestra libertad. ¿Qué quiero decir? Antes de hacer algo, deberíamos preguntarnos, ¿esto que quiero hacer conviene? ¿Es lo mejor en este momento y bajo estas circunstancias? ¿Afecto a alguien más? Y segundo, ¿esto que quiero hacer edifica? ¿Fortalece mi vida cristiana? ¿Me ayuda a crecer en mi fe? ¿Me aleja del pecado? ¿Contribuye de alguna manera a la obra de Cristo en mi vida o en la de los demás? ¿Hago tropezar a alguien? Y esta última tiene que ver con lo que nos recomienda. Tenemos que pensar en el bien de los demás. No solamente pienses en ti, también debes pensar en los demás. Ahora, ¿cómo reaccionas ante el hecho de que debemos pensar en los demás? De ser sensibles a lo que otros sentirán, pensarán
o experimentarán por lo que vamos a hacer. Algo que generalmente no estamos acostumbrados a hacer. Buscamos lo nuestro y poco o nada nos importa lo que eso traiga como consecuencia en la vida de otros. Es que eso es lo que yo quiero. Lo que los demás piensen, opinen o sientan, ese es problema de los demás. Sin embargo, Pablo nos exhorta a pensar en los demás cuando hagamos algo. Vamos a ver el siguiente comentario. Algunas veces es difícil saber cuándo marginamos al hermano débil. Pablo nos da una regla simple para ayudarnos a tomar una decisión. Debemos actuar con sensibilidad y gracia. Aunque algunas acciones no sean erróneas, pueden no resultar en el mejor interés de otros. Al tener libertad en Cristo, no debiéramos usarla al costo de herir al hermano o hermano cristianos. No nos consideramos solo a nosotros mismos. Seamos sensibles a los demás. Muy bien, versos 25 y 26. Dios es dueño de toda la tierra y todo lo que hay en ella. Por lo tanto, ustedes pueden comer de todo lo que se vende en la carnicería sin tener que pensar de dónde viene esa carne. Bajo la premisa de que la tierra y su plenitud le pertenecen al Señor, es decir, Dios es dueño de toda la tierra y todo lo que hay en ella, Pablo nos dice que podemos comer de todo. Podemos comer de todo. Pero en realidad, ¿podemos comer de todo? ¿O hay cosas de las que nos deberíamos abstener? Es en el libro de los Hechos donde nos encontramos al apóstol Pedro teniendo una visión en la que observa un manto descendiendo del cielo con animales que por ley el judío no le era permitido comer. Y escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Una visión que se presenta 3 veces delante de Pedro, hablándonos de lo ciertísima que es o de la importancia que tiene en la vida de Pedro, en el ministerio de Pedro, pero también hablándonos de este tema. Vamos a verlo, Hechos capítulo 10, versos 11 y 12. Dice: vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo como un gran manto colgado de las 4 puntas. En el manto había toda clase de animales y hasta reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios que le decía: Pedro, mata y come de estos animales. Toda clase de animales y hasta reptiles y aves, y con esa frase nos está queriendo decir que había cosas que la ley prohibía, animales que la ley prohibía comer. La reacción de Pedro es: Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Y el Señor dice: no llames inmundo aquello que yo he limpiado. Donde ciertamente la visión le hablaba de cómo para el Señor no había más distinción entre judíos y gentiles en cuanto a la salvación, y de ir con los enviados por Cornelio para predicarles el evangelio. Es cierto, pero también de alguna manera confirmaba lo enseñado por el Señor Jesús cuando habló sobre lo que en verdad contamina el cuerpo. Vamos a verlo Marcos capítulo 7, verso 14. Marcos capítulo 7, verso 14, que dice: luego Jesús llamó a la gente y dijo: escúchenme todos y entiendan bien. La comida que entra por su boca no los hace impuros delante de Dios. Lo que los hace impuros son los insultos y malas palabras que salen de su boca. Cuando Jesús dejó a la gente y entró en la casa, los discípulos le preguntaron qué significaba esa enseñanza. Él les respondió: ¿tampoco ustedes entienden? Nada de lo que entra en la persona la hace impura delante de Dios. Lo que se come no va a la mente sino al estómago, y después el cuerpo lo expulsa. Jesús dijo eso para que supieran que ningún alimento es impuro. Ningún alimento es impuro. ¿Verdad? Ok, aquí se nos dice que con mucha claridad que ningún alimento es impuro y con acción de gracias podríamos comerlo. Amén, dicen muchos. Pero lo que también es un hecho es que no todo lo que me llevo a la boca conviene ni edifica o fortalece mi cuerpo. Recordemos que somos lo que comemos y que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. De manera que tenemos la responsabilidad de cuidarlo al cuidar lo que comemos. Dios quiere templos
no catedrales, tomémoslo en cuenta. Pero quizás sí hay algo de lo que deberíamos abstenernos, y eso es de comer sangre. ¿Qué dice la Biblia de este tema? Génesis capítulo 9, verso 4. Génesis 9:4. Dice: pero no coman nunca carne que todavía tenga sangre, pues en la sangre está la vida. ¿Cómo dice este mandamiento? Porque este mandamiento por el Señor fue dado 1600 años antes de que la ley fuera dada a Moisés. Es un mandamiento que le es dado a Noé, ¿verdad? 1600 años antes de que la ley fuera dada. Lo que quiere decir que es un mandamiento que se encuentra vigente aún en medio de este periodo conocido como el periodo de la gracia, porque es antes de la ley. ¿Ok? ¿Y qué es lo que dice? Nunca, nunca comas sangre, ¿verdad? A Dios le sigue desagradando que comamos sangre. De manera que lo que deberíamos hacer es no comerla. Por eso Pablo enseña que cuando vayan a comprar a la carnicería, lo hagan con confianza, sin preguntar de dónde viene esa carne o si fue ofrecida a los ídolos. Vamos a ver el siguiente comentario. Pablo dio una solución al dilema. Compre todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar si ha sido ofrecido a los ídolos. Hacer eso no le afectará de ninguna forma y la conciencia de uno no tendrá problemas. Cuando nos preocupamos mucho por cada hecho que nos ocurre, nos volvemos legalistas y no disfrutamos la vida. Dios nos ha enriquecido con muchas cosas para gozarnos. Todo proviene de Dios y Él nos ha dado todo para que lo disfrutemos. Si sabemos que algo causa problemas, entonces debemos enfrentar dicho inconveniente, pero no necesitamos buscar problemas. Muy bien. Verso 27. Si alguien que no cree en Cristo los invita a comer y ustedes quieren ir, vayan. Coman de todo lo que les sirvan y no se pongan a pensar si está bien comer o no. Pero si alguien les dice esta carne fue ofrecida a los ídolos, entonces no coman para evitar problemas. Tal vez tú no tengas problemas en comerla, pero otras personas sí. ¿Qué situación plantea ahora el apóstol? Nos invitan a comer y quienes lo hacen son inconversos. Primera pregunta, ¿podemos ir? Si queremos, podemos. Y además podemos comer de todo lo que nos sirvan. Pero si nos dicen o nos informan que eso que nos están dando fue ofrecido a los ídolos o tomado de la ofrenda del altar, no debemos comerlo. ¿Por qué? No porque nos vaya a hacer daño, no, sino en primer lugar, para evitar problemas con nuestros hermanos débiles, con nuestros hermanos que son pequeños en la fe, que pudieran ofenderse al vernos comer de lo ofrecido a los ídolos. Y en segundo lugar, de esa manera también evitamos que los anfitriones, quienes nos invitaron, piensen que nos estamos identificando con sus ídolos y que estamos de acuerdo con sus prácticas religiosas. ¿Ok? Miren el siguiente comentario que viene muy a propósito. ¿Por qué debemos estar limitados por la conciencia de otra persona? Bueno, simplemente porque hacemos todas las cosas para la gloria de Dios, incluso nuestro comer y beber. Nada que hagamos debe causar tropiezo a otros. Debemos hacer lo que es mejor para los demás para que se puedan salvar o para que puedan ser salvos. Por otro lado, los cristianos no deberían diplomarse como personas débiles con conciencias hipersensibles. Los líderes cristianos deberían enseñar cuidadosamente acerca de nuestra libertad en asuntos que no están expresamente prohibidos en las Escrituras. Es decir, lo que el comentarista nos está diciendo es que la solución para evitar tener conciencias hipersensibles y sentir que nos están ofendiendo por todo lo que se hace, aun cuando no es pecado, es la instrucción, la enseñanza, precisamente lo que estamos haciendo a través de esta serie de estudios. Muy bien, 29, segunda parte. A mí realmente no me gusta la idea de no poder hacer algo solo porque otra persona piensa que está mal. Pues si yo le doy gracias a Dios por la comida, ¿por qué me van a criticar por comerla? Siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios. Pablo, de la misma manera que a muchos de nosotros, no le gusta dejar de hacer algo solo porque a alguien más, sin importar que sea un hermano en la fe, no le parezca.
y sobre todo cuando de comer se trata, pues hasta hace el comentario de que da gracias a Dios por la comida. Pero la clave para hacerlo de buena manera se encuentra en el verso 31. ¿Cuál es? Que ya sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, debemos hacerlo para honrar a Dios. En la versión Reina Valera 60 dice, para la gloria de Dios. Todo lo que haga, sea bebida, comida, debo hacerlo para honrar, para glorificar, para exaltar a Dios, ¿no? Y con respecto a la gloria de Dios, el comentarista dice, la gloria de Dios debe ser el interés primordial en la mente del creyente. No se le puede glorificar si uno participa en fiestas idolátricas. Tampoco recibe Dios la gloria si se ofende al hermano más débil. La libertad cristiana es don de Dios y se debe defender su ejercicio no permitiendo que los caprichos de otros la coarten. Solo el amor para con la conciencia del más débil en la fe debe ocasionar la limitación de la libertad cristiana. Mantenga esto como un principio directriz, preguntándose, ¿es para la gloria de Dios? ¿O cómo puedo glorificar a Dios por medio de esto? ¿Cómo puedo glorificar a Dios? A través de mi comida, a través de lo que como, a través de lo que bebo, a través de lo que hablo, a través de la manera en que trabajo. ¿De qué manera puedo glorificar a Dios? En mi andar, en mi caminar, en mi vestir, en la manera en que tomo decisiones, determinaciones, en mis acciones y en mis reacciones. ¿Cómo puedo glorificarlo? Versos 32 y 33. No les causen problemas a los judíos, ni a los que no son judíos, ni a los que son de la iglesia de Dios. En todo lo que hago, yo trato de agradar a todas las personas. No busco ventajas para mí mismo, sino que busco el bien de los demás para que se salven. Pablo termina con varias recomendaciones. La primera, no tengan problemas con los judíos. Recordemos que el contexto se refiere a la comida. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que cuando se encontraran con judíos, procuraran no comer lo que la ley prohíbe. Sí, aunque ellos ya no se manejaban bajo la ley, sí, ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, es cierto. Sí, esas prohibiciones ya no nos aplican a nosotros, sí. Pero Pablo les dice, no tengan problemas con los judíos. Si se trata de comida, no sean tropiezo para ellos. Así que, si es cierto, estás en todo tu derecho y estás en libertad de hacerlo, pero no lo hagas. ¿Para qué? Para no tener problemas con ellos, para no entrar en discusiones con ellos, en primer lugar. En segundo lugar, no tengan problemas con los gentiles o los no judíos. Cuando los inviten a comer, coman de todo y sin preguntar. Pero si les dicen que lo que les sirvieron fue tomado de lo ofrecido a los ídolos, mejor no coman. Y ya, quítense de problemas. Y en tercer lugar, no tengan problemas con los de la iglesia. Si comen con los hermanos, no coman ni beban nada que los haga tropezar o que los obligue a dar explicaciones, ¿verdad? No coman nada que los obligue a dar explicaciones o que pueda hacer tropezar a los hermanos. Ay, pastor, pero es que estaba el calorón y se nos antojó tomarnos una cerveza. Finalmente no es pecado, pero estos religiosos, pero ¿por qué lo hiciste? Si tienes que dar explicaciones, si tienes que pedirle perdón a Dios porque quizás los hiciste tropezar, pues mejor no lo hagas. No lo hagas. Eso es lo que me está diciendo el apóstol. Y no me está diciendo que tengo que jugar un papel hipócrita. No, esto es por amor a los demás. ¿Ok? Sí, porque el propósito es no poner tropiezo a su salvación. Eso es lo que me está diciendo. No poner tropiezo a su salvación. Dice, para que se salven. No poner tropiezo a su salvación. Si ya son creyentes, que sigan creyendo sin tropiezo. Y si no son creyentes, que no encuentren en la comida o en la bebida tropiezo para creer. Por eso dice, para que se salven. ¿Ok? Vamos a ver el comentario. El criterio de Pablo no era qué es lo que más le gustaba, sino que era lo mejor para los que lo rodeaban. La actitud opuesta podría ser insensibles y hacer lo que nos guste sin importar quién resulte herido.
Lo hemos visto. 2. Ser sensibles y no hacer nada por temor a que alguien pueda ser marginado. También lo hemos visto. Y 3. Ser alguien que dice sí a todo y se mete en todo procurando ganar la aprobación de la gente antes que la de Dios. Eso también lo hemos visto. En esta era de yo primero y buscando al número 1, Pablo introduce una declaración que es una buena norma. Cuando el hacer el bien a otros es una prioridad en nosotros, desarrollamos un corazón de siervo que agrada a Dios. Y finalmente el propósito de nuestras vidas es ese. Buscamos agradar a Dios. Buscamos agradar al Señor. Buscamos que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea en bebida o comida, sea para la gloria de Dios. Buscamos honrar a nuestro Señor. Por eso es tan importante el que nosotros nos preguntemos si lo que estamos haciendo realmente está glorificando a Dios en todo lo que hacemos. Es cierto, hay cosas que hacemos para no poner tropiezo a los que están a nuestro alrededor, para que se salven. Pero no podemos hacerlo de tal manera que no nos importe agradar a Dios por agradar a los que están a nuestro alrededor, buscando de alguna manera que se salven. Porque debemos establecer en ese caso prioridades. Sí me interesa tu salvación, pero el que tú te salves no va a ser a costa de agradar a mi Señor. Esa es la manera en que deberíamos pensar y conducirnos y tomar decisiones y determinaciones en cuanto a lo que comemos, en cuanto a lo que bebemos, en la manera en que hablamos, los temas que tocamos, ¿no? Y en las decisiones que tomamos. Así que con esta instrucción del apóstol Pablo, yo te invito a que oremos. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, cuando miramos, Dios eterno, esta enseñanza y cuando vemos que definitivamente, Dios eterno, tú deberías siempre estar ocupando el centro de nuestras vidas, el centro de nuestras pláticas, el centro de nuestras conversaciones. Aún, Dios, deberías estar en el centro de aquello que a veces consideramos una de dos, o algo tan íntimo en lo que no te involucramos, o algo tan sin importancia, Señor, que no te consultamos. Dios, tú lo llenas todo en todo, y eso incluye nuestras vidas. Cada aspecto de nuestra vida debería ser un aspecto pensado, ideado, para honrar y glorificar tu nombre. Señor, permite que podamos generar esta conciencia y que honrarte y glorificarte sea prioridad en nuestras vidas. Sí, es cierto, Señor, nos cuesta trabajo porque somos una sociedad tan egocéntrica. Estamos tan acostumbrados en pensar en nosotros y después en nosotros y al final en nosotros, que poco nos importa, Señor, lo que piensen los demás, pero sobre todo, muchas veces poco nos importa lo que tú pienses. Es más, creemos que si yo estoy de acuerdo, tú estás de acuerdo. Dios, sin embargo, necesitamos darnos cuenta que tenemos un llamado, Dios, para honrar y glorificar tu nombre. Y el apóstol Pablo, a través del remate de este capítulo, nos habla precisamente de eso, de esa necesidad de honrar, de glorificar, de exaltar, de bendecir tu nombre, Dios, y de hacerlo para gloria tuya. Ayúdanos, Dios, a ser cristianos maduros, cristianos que crezcan, cristianos que ciertamente no nos espantamos de nada, porque, Señor, ¿qué nos podría espantar si de este mundo venimos? Si hicimos y practicamos todas esas cosas, Señor, en las que los gentiles se regodean el día de hoy en practicar. Pero a diferencia de ellos,
fuimos tomados y rescatados, y tú nos mostraste un más excelente camino. No es que ya no podamos hacerlo, es que ya no queremos. De ahí venimos, de esa porquería. Ahí es donde nos ensuciábamos. Señor, en el nombre de Jesús, que lo podamos entender y que podamos caminar en conformidad a tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor el que te dé paz. Nos estamos despidiendo, no sin antes, como siempre, recordarte que nos estamos escuchando todos los días por medio del devocional diario. Que los días domingos tenemos nuestra enseñanza dominical y que efectivamente los días lunes estamos mirando nuestro estudio libro por libro, verso a verso. Que el Señor te bendiga y que el Señor te siga guardando. Bendiciones.